Hola Jeremy, ¿cómo estás? Hola Beca, estoy contento. ¿Tú qué tal? Qué bueno, yo también estoy contenta. Este, pues vamos a ir al grano, creo yo, porque no tenemos tanto tiempo como siempre. Y hemos tomado la decisión de hablar sobre un tema que es un tema que preocupa a un montón de papás. Y les preocupa por razones bastante obvias y al mismo tiempo es así como esto es parte de la vida, esto es parte de la vida. Estamos hablando de la sexualidad de los niños. Eh, y hay tanto que decir. Obviamente ni tú ni yo somos expertos en el tema como de prevención de abuso sexual, por ejemplo. O sea, yo he vivido casos donde he visto, he aprendido a manejarlo más o menos. He visto muchos casos de sexualidad en niños pequeños. Yo creo que tú has visto más casos de niños más grandes. He visto muchísimos casos de papás y mamás que a quien les entra pánico porque creo que confunden sexualidad y relaciones sexuales. Y también ahí se mete el miedo de que sus hijos en algún momento puedan estar expuestos a abuso, ¿no? Entonces, como todo así en uno, y creo que este tema es tan complejo y tan difícil también porque la mayor parte de los adultos no están muy cómodos en su propia sexualidad, ni en su propio cuerpo. Desde chiquitos entendieron que era un tabú y no han podido como relacionarse sanamente y saludablemente con sus propios cuerpos y ni con los demás y muchas veces ni saben qué significa disfrutar su propia sexualidad. Y creo que para mí, para empezar a ya cerrar mi bla bla, creo que lo importante aquí es que primero nos preguntemos qué deseas tú para tus hijos. ¿Qué tipo de sexualidad quisieras tú que tus hijos desarrollen? ¿No? Y a partir de ahí vamos a poder como explorar un poco. Ahora, yo sé que tú no eres papá, Jeremy, pero si tú tuvieras hijos, o podemos decir, eres como el facilitador de los chavos ahí en Educambiando, ¿qué desearías tú por ellos en cuanto a su vida sexual? Ay, qué pregunta esa. Bueno, lo que deseo para ellos es lo mismo que deseo para mí en mi vida sexual, pero me cuesta decirlo así sin más, sin abrir un paréntesis, como Va. antes, previo. Mm, Reconozco que todavía en mi generación se viven muchos tabúes en cuanto a temas de sexualidad. Veo que cada generación va desbloqueando tabúes. O sea, a mi mamá le tocó hablar menos de sexualidad que a mí y así conforme vas subiendo, ¿no? En la generación. Y también ha habido por parte de nuestros ancestros mucho manejo de mala información, creación de tabúes, introducción de miedo a la vida sexual, desinformación, se crean muchos mitos y leyendas ahí y eso ha vuelto a la sexualidad un tema bastante complejo, ya que por un lado hay que reconocer que vivimos en un contexto súper sexualizado. Es, es difícil elegir una película que no tenga insinuaciones románticas o sexuales, una serie, una historia, comerciales. Básicamente el mundo de la mercadotecnia se basa en gran parte en la sexualización de hombres y de mujeres, ¿no? Incluso vas, no sé, por la calle y están vendiendo pollos y están unas chicas súper en bikini, ¿no? Bailando y haciendo ruido. Entonces, hay una exposición sexual bastante alta y por otro lado, hay un miedo, tabú y un sistema de creencias morales que evitan que hablemos abiertamente de la sexualidad. Entonces, en este contexto tan complejo en el que hay sexo hasta en unos perros en la calle y dificultad de los adultos para abordar esos temas porque no tuvimos de pequeños apertura,
Entonces, pues nos da pena o no sabemos cómo hablar de a veces algunas cosas. Y este es un tema complejo porque cuando los niños empiezan a crecer en libertad, preguntan de todo, hasta de la sexualidad. De la misma forma en la que preguntan por qué cae el agua del cielo, también preguntan por qué se dan besos las personas y por qué, de dónde nací. Y también les da curiosidad la sexualidad misma, ¿no? De su género, el de otro género, como no crecen con estos tabúes o buscamos que tengan menos cantidad de tabúes, pues quieren ver una vagina los niños y las niñas quieren ver un pene porque es tan ajeno a ellas o a ellos que les da curiosidad y eso a los adultos nos pone nerviosos porque de repente no sabemos cómo actuar ante esas circunstancias ya que no tuvimos tanta libertad en esos temas. Entonces, y bueno, obviamente hay riesgos sexuales, también, bien lo dijiste, hay testimonios de abusos sexuales, o sea, la sexualidad es algo que también tiene riesgos y a nosotros los adultos nos preocupan los riesgos, de en todo, ¿no? Y también hay riesgos en la bicicleta y en un montón de cosas. Pero como la sexualidad es un tema así picoso, pues yo personalmente he tenido que desaprender un montón de cosas de cómo viví la sexualidad y lo que aprendí en la pornografía y lo que escuché de mis amigos, hasta que empiezo a ver expertos y hablar con mujeres en otro tema que no es por curiosidad, ¿no? Como, oye, ¿tú cómo vives la sexualidad? Y hablar con gays y hablar con personas bi, con tantas perspectivas que me doy cuenta que me gustaría vivir una sexualidad con más amor, con menos machismo y feminismo. ¿Cómo? No, no es feminismo. Con machismo y feminidad sumisa y con menos desinformación y con más apertura a la experimentación y al intercambio de información saludable, ya que a veces es complejo hablar de estos temas. O sea, si yo me pongo a hablar de sexualidad con adultos, se ponen incómodos. Pero si un niño quiere hablar de sexualidad, todos se ponen súper curiosos porque no tienen el mismo miedo que nosotros, ¿no? La misma vergüenza. Entonces, pues yo voto por una sexualidad para nosotros más saludable. Creo que debemos hacer cambio de paradigmas de sexualidad, de cómo lo hemos vivido hasta ahora y tanto hombres como mujeres, como personas, nos toca hacer cambios de paradigmas y también nos toca mostrarles a las nuevas generaciones, pues sin miedo, lo que es la sexualidad para que puedan resolver todas sus dudas y evitar así, pues, esta cultura sexualizada con baja información y con vergüenza de hablar de eso. Sí, yo creo que eso o sea, de la información es clave, porque hay estudios que demuestran que más informados los jóvenes, más esperan antes de tener relaciones, más informados, menos embarazos tempranos. O sea, la correlación entre más información y una vida más sana y saludable está total, ¿no? Porque si tú entiendes de dónde nacen los bebés, pues aprendes a protegerte. Si tú aprendes qué puede hacer tu cuerpo, de repente ya puedes ser dueño de tu cuerpo también y estar como muchísimo más eh, atento a cómo lo estás utilizando. Si tú crees, o más bien, si tú creces bajo la creencia que la sexualidad solo es para procrear, te genera también obviamente una cosa muy torcida, porque la verdad es que la mayor parte de las personas no tenemos relaciones para tener bebés. Lo hacemos porque es placentero. Y entonces, si te faltan cachos de información, de repente, pues sí vas a hacerlo. No hay forma de que detengamos a los jóvenes y yo no creo que tampoco sea la idea de que los detengamos de tener relaciones, pero los ponemos en una situación muy desprotegida, donde
puede haber abuso sin que entiendan lo que esté pasando, donde tal vez no estén disfrutando porque no entienden que deben de poder disfrutar y tienen el derecho de disfrutar y que además se embaracen porque no saben cómo protegerse, ¿no? Entonces hay como muchas cosas muy, muy difíciles que surgen por falta de información. Y por eso creo yo que sí es tan importante hablar de estos temas. Es complejo, por ejemplo, Ujú. la exploración sexual es desde muy pequeños. Hay personas que lo descubren desde pequeños y hay personas que lo descubren hasta Desde muy grandes. bebés. Hay Yo desde quiero decir bebés. esto. Hay bebés que se masturban, ¿sí? Quería contar un caso de una niña que a sus 4 años descubrió en un sillón que si se sentaba como un caballito y empezaba a hacerse para adelante y para atrás, se frotaba sus genitales y se sentía bien. Lo descubrió después, no paraba, agarraba una almohada, un peluche, lo que fuera. Y sus papás no sabían exactamente cómo lidiar con eso porque no estaba haciendo nada malo, pero moralmente, no sé, están en la casa visitas y está la niña ahí arriba de su almohada, eh, pues masturbándose, y entonces los adultos se ponían incómodos. Pero no era problema de la niña, era problema de los adultos que no sabían cómo lidiar con ese tipo de situaciones y que también la niña no sabía exactamente que eso en este mundo tiene nombre y está tachado de cierta forma. Entonces, cuando le explicaron que era masturbación, la empezaron como a hacer sentir mal por hacer eso. Era como de, ay, ya estás ahí, cochina, ¿no? Ay, como de otra vez estás. Cuando yo me di cuenta de que estaba pasando eso y hubo una conversación al respecto, los adultos cambiaron su relación con esto porque ya le estaban empezando a generar a la niña la idea de que lo que estaba haciendo estaba mal Mm. o de que hacerlo de esa forma era algo sucio o no querido. Y entonces creo que los adultos debemos tener muy en cuenta cuál es nuestra relación con la sexualidad y tratar de no replicar lo que no funciona, porque alguien que está descubriendo su sexualidad quiere descubrirlo más, y si lo hace sentir mal, lo único que va a pasar es de que lo va a hacer a escondidas. Y no va... Y O, o a escondidas, o ya va a detener como su desarrollo, ya va a siempre tener como una sensación de culpa y vergüenza que tampoco va a desarrollar su sexualidad de forma saludable. exactamente. Tantas mujeres que existen que no les es fácil llegar a un orgasmo, por ejemplo. Y también hay que ver que nuestra cultura ha propiciado sexualidad en los hombres como algo bueno y sexualidad en las mujeres como algo malicioso, Sí. pecaminoso, y hay un montón de cosas ahí que debemos revisar de qué estamos haciendo con eso. He visto un montón de casos cuando empieza a haber exploración sexual entre niños, los adultos sentimos que están haciendo algo malo. Es como, es inevitable, ¿no? Hay dos niños chiquitos, uno de 3 años y una niña de 5, y de repente se gustan o encuentran la forma y se meten al baño y empiezan a bajarse los pantalones y a ver qué hay en un lado y qué hay en el otro lado. Esa situación en un ambiente saludable, en un ambiente de sostenimiento, en un ambiente de adultos dispuestos a apoyar, a informar, está genial que pase cuando hay contención, pero en un contexto en el que eso por los papás, o sea, imagínate que unos papás mandan a sus hijos a un centro que yo dirijo, me están pagando para dar un apoyo pedagógico y se enteran que unos niños se metieron al baño o que se fueron atrásito y se estuvieron ahí viendo y tocando, ¿no? Eso podría ser muy alarmante para un adulto porque no sabe qué onda, hay sexualidad ahí en niños pequeños, realmente podrías, no sé, te podrían demandar, podrían meter una denuncia, podrían sacar a su hijo del centro, simplemente porque no hay coordinación entre los adultos sabiendo cómo queremos tratar temas tan delicados como esos. Y yo creo que sí es complejo, súper complejo, porque cuando la sexualidad se descubre en casa y estás con tus papás o con tu mamá, como que papá y mamá tienen más tolerancia porque saben lo que está pasando. Pero cuando la sexualidad de un niño menor de edad se descubre
fuera de casa, donde hay otros adultos que no eres tú como papá o mamá, entiendo que puedes sentir angustia, miedo, inseguridad, porque hay mucha exposición. Sí, y creo que esto se debe a que los adultos en general no entendemos que los niños también tienen sexualidad, porque confunden otra vez esto de la sexualidad y las relaciones sexuales. O sea, nacemos con un cuerpo. El cuerpo es sensorial. Desde que somos chiquitos, tenemos la capacidad de sentir placer. Y los niños van por fases descubriendo su propia sexualidad y es súper importante que puedan hacerlo sin culpa, sin vergüenza, sin desarrollar tabúes, ¿no? Sino que puedan conectar con sus cuerpos y conocerse, porque más se conocen, más van a poderse desarrollar de una forma conectada consigo mismo, ¿no? Así como esto me gusta, esto no me gusta, para poder aprender en un futuro, cuando sí se trata de relaciones sexuales, poder saber decir, no, no quiero hacer esto porque no me gusta, o esto me gusta mucho, te muestro cómo, ¿no? Pero los adultos en general no entendemos que los niños también tenemos sexualidad y eso es lo que nos traba. Y yo creo que igual muchas veces nos pasaron cosas que ni recordamos cuando éramos niños, que tal vez estábamos explorando, estábamos viendo, ¿no? Y llegó un adulto a decirnos, y de alguna manera ya ahí se bloqueó como algo feo, algo cochino, algo no bueno. Y ya empezaron nuestros tabúes a desarrollarse. Pero los niños chiquitos también tienen sexualidad, solo que no se trata de relaciones. Y en general, si estás, por ejemplo, con niños chiquitos y empiezan la exploración, puede ser una autoexploración o pueden estar jugando la exploración, no es para tener relaciones, están jugando y están explorando. Y es sensorial. Como igual como estás con el lodo y es rico, ¿no? Esto también es rico, solo que es con el cuerpo de otra persona o con el tuyo, ¿no? Sí, y se vuelve complejo por el adoctrinamiento moral y social que hemos tenido en cuanto a esos temas. Hay que tomar en cuenta que la información es poder y las personas, y más en tema de sexualidad, se van a autodirigir hacia donde haya acceso a la información. Por ejemplo, en mi contexto, como los adultos no hablaban de estas cosas, mis papás y mis tíos no estaban abiertos a platicarme bien cómo se vive una sexualidad como ellos la vivían, pues mi información salió de la pornografía. Sin Mm. embargo, nadie me dijo lo distorsionada que es en esa edad. O sea, en esa edad nadie me dijo lo distorsionada que es la perspectiva pornográfica y lo distante que es de la vida sexual real, ¿no? Por así decirlo. Y también hablaba con amigos que según habían tenido experiencias y a veces no es la mejor fuente de información ni la más saludable. Entonces, si los adultos sí estamos abiertos, podemos hacer un mejor apoyo. En Educambiando hemos hecho varios conversatorios de sexualidad y es como un ofrecimiento más, ¿no? Hay adultos que ponen temas en un tablero y que no, podemos hablar de, sí, del embarazo, de métodos anticonceptivos, de la exploración sexual, de los géneros, de la sexualidad en pareja y de un montón de cosas más si damos la oportunidad. Pero si no la ofrecemos, ellos lo van a buscar, o sea, de una u otra manera, ¿no? Sí. ¿Y Y de eso, dónde sacan la información, no? O sea, o podemos nosotros encargarnos de darles una información saludable, adecuada, correcta, sincera y honesta, o van a estar buscando por otros lados y puede que les llegue, lo más probable es que les llegue información inexacta, inadecuada, incorrecta, solo porque nosotros no queremos hablar de estos temas. sí, creo que este tema de sexualidad es muy vasto, porque una cosa es exploración sexual, otra cosa es identificar abuso, otra cosa es hablar de riesgos, de prevención, y creo que aquí estamos hablando más que nada de cuando, ¿qué hacemos con la inquietud de los niños y adolescentes de saber sobre sexualidad? No estamos tocando todos los demás temas, porque cada uno requiere como de un especialista
y nosotros pues hablamos de lo que nos hemos enfrentado cuando tratamos estos niños o trabajamos con estos centros de libertad y cuando empiezan a querer saber qué onda con esas cosas. Eso se me hace súper interesante. Sí, y quiero agregar también que muchas veces como adultos estamos como más preocupados por qué tipo de información proporcionar a los adolescentes en cuanto a la sexualidad. Y sí, claro que tienen curiosidad y todo eso, pero lo que yo he visto mucho es que lo que nadie habla con los adolescentes es cómo fomentar una relación sana. Y no estoy hablando de una relación sexual, sino de pareja. O sea, ¿cómo puedes llevar a cabo una relación de pareja sana, saludable? ¿Cómo haces cuando te confrontas con dificultades, cuando estás en desacuerdo? ¿Cómo te das cuenta cuando ya venció una relación? Esos temas son súper relacionados, obviamente, a lo de la sexualidad, pero en general nosotros como adultos no hablamos de esas cosas con ellos y pensamos que solo es lo del sexo. Y no, también son lo de las relaciones, pero yo diría que muchos de nosotros también estamos perdidos en cuanto a cómo relacionarnos de una forma sana con nuestras parejas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que al menos en mi vida personal estoy redescubriendo la sexualidad integrada a compartir con otra persona y no a masturbarte con otro cuerpo, que creo que es el principio de la sexualidad masculina, como una desempatía con otro cuerpo y como buscar el propio placer. Y cuando empiezas a conectarte con alguien en el que ambas personas hacen la magia de la sexualidad desde una perspectiva de placer mutuo y comprensión, amor, cariño y ganas de estar juntos, es otro tipo de sexualidad. Y como que a veces los adultos nos preocupamos por la técnica de la sexualidad que aprendan los niños, ¿no? Pero como que no hablamos de la esencia, de la magia, de la base, de la química, de las posibilidades y de lo que es la energía sexual, ¿no? Hablando como energía, Sí. no como un acto sucio, pudoroso, privado, sino como algo que merece ser compartido, porque inevitablemente las personas van a crecer y van a llegar a una edad sexual en la que está socialmente permitido que tengas una vida sexual. Pero previo a que llegues a esa edad hay mucha exploración y depende de tu saludable exploración que de adulto tengas una vida sexualmente saludable. Y entonces llego otra vez a esa pregunta, ¿no? ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Cómo fue para nosotros? ¿Cómo fue la primera vez? ¿No? ¿Cómo fue nuestra primera pareja, nuestra primera relación seria o no seria? ¿Qué quisiéramos que nuestros hijos tuvieran, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias, qué tipo de relación con sus cuerpos, qué tipo de relación con los demás, ¿no? ¿Qué tipo de sexualidad queremos que ellos tengan? Yo creo que si empezamos a platicar de eso y plantearnos esa parte, va a ser muchísimo más fácil saber cómo lidiar con todos los demás asuntos que están relacionados a esa pregunta. ¿Algún consejo final? Pues yo creo que otra vez, o sea, podemos manejarnos desde el miedo o podemos manejarnos desde el amor. Y si vamos a dejar que el miedo sea lo que nos dirige en este asunto, vamos a estar controlando a nuestros hijos, vamos a estar intentando sobreprotegerlos, vamos a ocultar información, no vamos a permitir que ellos se desarrollen sanamente, porque nosotros tenemos miedo a todas las cosas feas que podrían pasarles. Pero si viéramos, creo yo, la sexualidad como ese acto amoroso hacia ti mismo y hacia otra persona, esa magia de la cual tú hablas, entonces, si eso es lo que queremos transmitir a los niños, necesitamos hablarles de este tema desde ahí
Y yo creo que ahí cada adulto necesita como checar muy, muy, muy bien adentro, ¿no? ¿Qué relación tengo yo con mi cuerpo? ¿Qué relación tengo yo con mi sexualidad? Si a mí me cuesta hablar de esto, es porque algo todavía no fluye adentro de mí. ¿Cómo puedo yo sanar eso para poder hablar de estos temas y transmitir esto de una forma saludable, ¿no? A los niños, a los adolescentes? Y creo que también seguro hay personas que dicen, ay, pero nunca lo voy a lograr. No, sí, pero pensándolo como muchísimo más auténtico, decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó una horrible primera vez, me fue así, y yo no sabía nada y no me gustaría que eso te pase a ti. Y para que no te pase, yo te voy a compartir estas cosas si quieres escuchar, ¿no? O puedes hacerme preguntas si yo te contesto, pero siempre desde la autenticidad, la sinceridad, la apertura, ¿no? Porque aún cuando tenemos pena, aún puede pasar, ¿no? Que estamos, por ejemplo, trabajando tú y yo y tal vez a mí me da mucho miedo estar exponiendo cierto tema. Si yo puedo decirles, a mí me da un poco de miedo exponer esto o a mí me da pena hacer esto, de alguna manera, ok, pues ya lo dije y voy a poder tener más apoyo de todos, ¿no? Y es lo mismo aquí con los niños y poder decir, fíjate que mi mamá nunca me habló de esto, mi papá nunca me dijo nada, pero yo quiero poder escucharte a ti, así que haz las preguntas que necesitas y a veces me va a dar pena, a veces no voy a saber qué decirte, dame chance a que lo reflexione un poquito y regreso contigo, algo así, ¿no? Estás en silencio. Ya, bueno, coincido completamente contigo en el que los adultos debemos hacer un replanteamiento de nuestra sexualidad y un replanteamiento de cómo les mostramos a las nuevas generaciones el mundo de la sexualidad. En un contexto tan sexualizado, tan patriarcalmente sexualizado, mmm, yo aconsejaría a las personas que están trabajando con niños o que son sus hijos o hijas los que tienen exploraciones sexuales, que antes que todo revises tú como adulto que no le estás diciendo a esa persona que está explorando que lo que está haciendo está mal. Porque creo que ese es lo más difícil de cambiar y la primera reacción adulta, desde mi perspectiva, lo que más veo. Es como si estuvieran haciendo algo malo, los niños salen regañados, tienen represalias, es complejo, ¿no? Y debemos dejar que los niños tengan esa exploración sexual también, y para muchos nos mueve algo dentro porque choca con un montón de ideas de cómo debería pasar este proceso, pero realmente no ha salido bien seguirles ocultando y seguirles reprimiendo y seguirles haciendo sentir mal por desear explorar su sexualidad. Ujú. Eh, entonces, pues es un tema súper, yo creo que polémico, porque puede haber un montón de opiniones de por qué sí o por qué no un niño debería explorar su sexualidad, pero si alguien tiene ganas y lo está haciendo y tú estás a su cuidado o eres su padre o madre, te aconsejo que lo acompañes, que le hagas Sí, preguntas, que le cuentes, que conecten ustedes para que desde una conexión genuina tú le puedas facilitar o compartir todo lo que sabes de sexualidad y no le hagas sentir mal de que está haciendo algo que no debería hacer. y creo que a final de cuentas lo más importante aquí es aprender a cuidarnos a nosotros mismos y estar conscientes de que si no se siente bien es un no. Si no te sientes a gusto, necesitas decir no. Y si necesitas decir no fuerte, que lo digas fuerte. Si necesitas ir por mí, búscame, ¿no? Y enseñar el consentimiento desde el inicio, no solo eso de protegerte a ti, pero que la otra persona con la cual estás necesita decir también que sí, necesitas estar al tanto de sus señales, si quiere o si no quiere, ¿no? Eso es fundamental. Y haciendo este tipo de trabajo, vamos a evitar que nuestros hijos se vuelvan abusados o abusadores. Estás en silencio.
Estoy totalmente de acuerdo, dije. Y creo que ya hemos hecho como media hora de Sí, programa, ¿te parece que ya? madres, tú me decías que no sentías que, así como que sabías mucho sobre este tema o que no hiciste. Ya vamos media hora. Yo creo que va bien. Pues con esto terminamos. Cualquier duda que tengan nos ayuda mucho, nos retroalimenta, consejos, retroalimentaciones o preguntas, nos dan más ideas para nuevos temas. Entonces, pues, Totalmente. ¿qué onda, Beca? Ok. ¿Ya nos vamos? ¡Ey! Casi Ves en mejor. sintonía. ¡Ey! Adiós, nos vemos. Bye.